I fall in love too easily. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Todos los viernes, el cine, la música, la radio, la televisión y las exposiciones será nuestro enlace con la cultura. Ligarte Radio, por el 97.3 de FM y en esaradio.com. De manera permanente es algo que trabajamos, pero le damos énfasis y sobre todo con nuestra invitada de cada mes, que es Fernanda Orozco, que la pueden encontrar ella como Fernanda Ode, y en un momento vamos a platicar con ella. Iniciamos este programa con un Ligarte Radio. Y habita toda esta cuerpa caminando en la culpa. Dije que te quería, pero no pedí disculpas por matarte de hambre, por no escucharte, por lo que pienso en el espejo a la hora de mirarte. No lo mereces, no lo merece nadie. Que si ya no soy ese, ahora soy talla grande. Ya lo sé, no tienen que recordarme aquel día en esa tienda, casi lloro al enterarme. No pude tomar talla 11, ni siquiera dormir pude lograr esa noche. Porque me quieren ver como cuando tenía 12. Porque esconder mi cuerpo para que no lo noten yo. A veces me quiero ver como las otras. Digo que es por salud, pero sé que es por la norma. A veces me quiero ver como las otras. Digo que es por salud, pero lo hago por la norma. Y mi cuerpo no tiene que ser como tú quieres que sea. Y mi cuerpo no tiene que verse como tú quieres que se vea. Ahórrate el comentario, no sabes la batalla que yo tengo a diario. Ahórrate el comentario, no, me duele lo que dices y lo recuerdo a diario. Este es mi cuerpo, me pertenece. Gracias por aguantar, gracias por sostenerme. No sabía cómo explicar lo difícil que es quererte. Esta canción es para que sepas que ya eres valiosa y fuerte. Este es mi cuerpo, me pertenece. Gracias por aguantar, gracias por sostenerme. No sabía cómo explicar lo difícil que es quererte. Te escribí esta canción para que sepas que ya eres valiosa y fuerte. Estaba por todas las veces que quise ser alguien más, todas las veces que me traté mal. Me encerraba en el baño para vomitar, porque de niña me enseñaron que me tenía que odiar. Pero no más, me pude descolonizar. Tu belleza es normativa y yo nací para vengar lo que hiciste a mis ancestras. No me vuelvo a arrodillar. Mi belleza es encarnada, no tu mierda racional. Mi belleza es fronteriza, anticolonial. Mi belleza es una fuga en tu sistema occidental. Mi belleza nace de la tierra, no del capital. Mi belleza es la memoria que pretendes borrar. A pesar de todo, hoy me reaprendo suficiente. Ya no más la víctima, más bien sobreviviente. Una voz resiliente, autora de su presente. Existo aunque a ti no te sea conveniente. Mi piel marrona, mi cuerpo ancha. Habitarme con orgullo, esa es mi mayor venganza. Me reconcilio, soy esperanza. Soy suficiente para mí, con eso me basta. Este es mi cuerpo, me pertenece. Gracias por aguantar, gracias por sostenerme. No sabía cómo explicar lo difícil que es quererte. Esta canción es para que sepas que ya eres valiosa y fuerte. Este es mi cuerpo, me pertenece. Gracias por aguantar, gracias por sostenerme. No sabía cómo explicar lo difícil que es quererte. Te escribí esta canción para que sepas que ya eres valiosa y fuerte. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Estás escuchando en esa radio,
97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Estás escuchando Ligarte Radio. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través del 97.3 de su FM. Esto es Ligarte Radio. Les recordamos que somos una estación de radio comunitaria y que todos los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de en esa radio. Ya tenemos en la línea, como les comentábamos, a nuestra invitada de cada día cercano al Día Naranja de cada mes, a Fernanda Orozco, Fernanda OD en redes. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Salvador, muchas gracias, muy bien, un gusto saludarles a ti, a todos, a nuestro operador en cabina y por supuesto a todo el auditorio, así como a nuestra directora Rocío Román, a quien le mando un fuerte abrazo, si nos está escuchando, y pues les agradezco sobre todo a ti la invitación a este programa un poquito alejado pero siempre cercano, porque la vez pasada no pude ir a cabina y en esta ocasión, aunque tampoco estoy en cabina, estoy cerquita para poderles platicar de estos temas que siempre es oportuno traerlos. Sí, muchas gracias por tener este compromiso cada mes, que pues por supuesto nos sentimos muy afortunados de tenerte aquí cada mes, Fernanda. Oye, y fíjate que esta canción que escuchamos, que es de Prania Sponda, una hip hopera que empezó justo en Tlaxcala hace algunos años, después de que se abre el micrófono en una marcha del 8M, y ella se acerca al micrófono y empieza justamente a hacer rimas, y a partir de eso decide dedicarse a la música. Y esta pieza donde hace una descripción de cómo hay distintos mandatos, distintas maneras en que el cuerpo de las mujeres tienen que verse, tienen que ser, tienen que estar en ese rubro, ¿no? Para pertenecer a algo, tienen que estar ahí, y ella dice que no va a permitir que eso siga pasando, ¿no? Creo que eso tiene que ver un poco con esto de que lo privado pues se convierte en político. Claro, tiene todo que ver, porque justo investigando más del tema ha sido un lema que se le asocia mucho a la segunda ola de feminismo. No me gusta ponerme tan técnica, sobre todo en estos programas en donde lo que buscamos es que o lo que pretendo es que la audiencia se acerque cada día más a saber de estos temas, no porque los satanicen o no, o porque simplemente les parezcan complicados y no quieran abordarlos. Por eso, yéndonos un poco a la teoría, que sí me parece en esta ocasión traer la colación, sí es oportuno decirlo que evidentemente desde hace tiempo ha habido muchas olas de feminismo. Esto es parte de la segunda y está encabezada principalmente por Carol Hansching, quien es una feminista y escribe un ensayo completamente de lo personal es político, tal cual lo pueden encontrar así ustedes en redes. Hay una traducción al español por parte, si no me equivoco, de Feministas Lúcidas, esta es la edición en donde ustedes van a poder encontrarlo, y es importante traerlo porque es algo que se ha dicho, o este término, ¿no? Lo privado es político, lo personal es político. Y una manera en la que a mí me gusta resumirlo para poder entenderlo mejor es todos nuestros entornos y
nuestros entornos más privados, es decir, la casa, cómo nos comportamos con nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros cuidadores, porque sabemos que en México cada vez, no cada vez, más bien hemos visibilizado ahora más que antes la ausencia quizá de la parte paterna, o bien hoy por hoy en los hogares, para poder alcanzar a tener el sustento económico mínimo indispensable para mantener una familia de 4, pues es prácticamente imposible que no salgan a trabajar los dos padres, entonces si es que los hay, y los cuidadores entran casi siempre los abuelos, las abuelas, y están ahí ayudando a criar, a maternar, a paternar a nuestras infancias. Y entonces son estos entornos los más cercanos, nuestras relaciones, el cómo parte quizás sí de este entorno familiar, pero sí también de lo que vivimos en las calles, en el transporte público, nuestro día a día, eso tan privado, tan nosotros, los propios juzgamientos que nos hacemos hacia nosotros, y esto no tiene que ver solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Y el cómo nos relacionamos con los otros, ya yéndonos a cuando vamos a la escuela, con los amigos, con las amigas, maestros, maestras, etcétera. Y eso, en cómo nos hacemos relaciones, cómo interactuamos, cómo vemos, normalizamos ciertos asuntos, es lo que hace político el asunto. ¿Por qué? Porque lo ejemplifico en relaciones amorosas, porque es un poquito más sencillo, porque va desde el núcleo familiar. Si nosotros crecimos en un entorno en donde se normalizó y se naturalizó la violencia hacia nuestra madre, hacia la mujer, ya sea desde los abuelos, vimos los tíos, yo soy muy clara y muy honesta, yo crecí en un núcleo que se decía matriarcado, la realidad es que hubo ausencia de muchos hombres por parte de que procrearon a mis primos, y entonces todas estas mujeres, mis tías, salieron adelante, o cuando había un padre, como fue mi caso, o como fue el caso de algunos otros primos, primas, ese padre se dedicaba a estudiar, a trabajar, y había una ausencia emocional de lo que era él, porque tenía que dar el sustento, le prohibía a su esposa, a las mujeres trabajar, y entonces nosotros crecemos teniendo eso. Y lo ejemplificaba así porque es muy sencillo cuando yo les digo es que lo personal o lo privado es político, porque tú vas a venir a una relación cuando tengamos 20 años, 18 años, 25 años, diciéndome, hombre, yo tengo estas expectativas, existen y son reales, y seguramente tú, Salvador, así como nuestros radioescuchas hombres, lo podrán constatar. Se crece diciendo, tú tienes que pagar todo, tú tienes que proveer a tu familia, tú no puedes mostrarte débil, tú no puedes mostrarte vulnerable, y así vas con eso replicándolo a tu relación o a tus relaciones. Y las mujeres vamos creciendo con esta idea de a mí me tienen que pagar porque mi valor es estético, lo que decías al inicio de esta intervención, porque mi valor se va a basar en qué tan buena mujer según los estándares soy, hablando de belleza, de cocina, de si me sé reír o no. Estaba escuchando hace un momento una conversación entre dos feministas chilenas en donde una le dice a la otra, es que hasta en la risa nos han dicho cómo reírnos. Y es verdad, si tú eres una mujer muy escandalosa, que se ríe, que es dueña de sí misma, que llama la atención, entonces ya no entras en esta cajita que desgraciadamente, y lo tengo que traer a colación desde este primer bloque, desgraciadamente está permeando cada vez más con este discurso que es volvernos más femeninas, ser más tiernas, estar en casa, y toda esta ideología que sí viene quizá de los Estados Unidos, pero ha agarrado muchísima fuerza en todo México y sigue permeando en América Latina. Entonces, justo por eso, lo personal, eso que consumimos, ese video que vimos en TikTok donde nos dicen, hay que usar un clean look porque nos vemos más lindas y no usamos maquillaje, eso es una manera de involucrarse en tu forma de ser, para impedirte tener una vida política.
También hay un movimiento muy fuerte de las feministas mexicanas, latinoamericanas, en donde ha existido en esta, creo que, si no me equivoco, teóricamente vamos como en la quinta ola del feminismo, y esta ola del feminismo, donde también estas redes sociales nos han bombardeado increíblemente en los temas de redes sociales, pues ese bombardeo va hacia sé más delgada. Se han puesto de moda nuevamente la extrema delgadez, lo vimos quizás en consumos culturales, en donde vemos actrices muy, muy, muy delgadas. Y hay una teoría muy fuerte de eso que las feministas sostenemos, que es, nos quieren delgadas y muriéndonos de hambre, porque si tú estás preocupada por eso, no tienes tiempo para pensar en a quiénes vas a elegir para tus dirigentes, para involucrarte en una vida pública, porque es muy complicado. Yo lo decía de esta manera, y poniendo de ejemplo, no lo sé, esto sí es desde el desconocimiento, pero sí es una teoría que siempre comparto. La presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer y siempre sale arreglada, siempre sale con maquillaje, siempre sale bien peinada. A las 7:30 de la mañana empieza su gabinete una hora antes. Evidentemente habría que preguntarle a ella como agente político, es desde qué horas te levantas para poder estar arreglada a las 7:30 de la mañana, porque es una exigencia que se espera de una mujer que está participando en la vida pública y política de nuestro país al ser nuestra mandataria. Lo mismo sucede con muchísimas otras mujeres que están participando en la vida política de nuestro país, sobre todo si son jóvenes, se esperan muchas cosas y son estos entornos los que nos van jalando y nos van viendo. Entonces, cuando un video que ves en TikTok a las 5 o 6 de la tarde en tu casa acostada o en la sala o en el transporte, que te está diciendo que las mujeres delgadas tienen más éxito en el mundo laboral, ahí es donde entonces el entorno más cercano, más privado, lo que estoy consumiendo solamente entre mi dispositivo móvil y yo, se vuelve político, porque lo que te pasa a ti me pasa a mí, nos atraviesa. Y esto es lo que sucede y es muy complicado. Muchos compañeros hombres, desgraciadamente, más que mujeres, porque también hay mujeres, me lo han cuestionado, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo no te podrías relacionar si es un buen hombre solamente que, pues, habló mal de su exnovia? Y es por eso, porque en su entorno privado, él está haciéndolo público y político a nuestra circunstancia, y si así se refiere en lo privado de una mujer con la que compartió cierto tiempo, en la vida política nada me asegura que vaya a luchar por los derechos de las mujeres, porque no lo entiende, no le está atravesando ese sentir. No sé si lo dejo un poco claro o lo dejo más más confuso, Salvador. No, yo creo que es un buen comienzo, porque justo también habría que decir que en este siglo XXI estos distintos espacios digitales lo que hacen no es que estén haciendo algo nuevo, sino simplemente están ampliando las maneras, bueno, más bien los medios donde se puede incidir sobre estos dogmas, ¿no? Que ya vienen desde atrás, o sea, la televisión, la publicidad, el cine, las novelas, en fin, todo eso estaba ya impregnado de lo que tú nos estás diciendo. Hoy en día los videos de TikTok y otro tipo de publicaciones pues siguen ampliando, se vuelve otro medio por el cual compartir, sobre todo con los más jóvenes, aunque creo que también ya con muchos adultos, estas maneras en las que nos hacen creer que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Claro, la imposición de estos estándares, y por eso les decía, no solo es algo que nos atraviesa a nosotros, el feminismo busca eso, en su origen más puro jamás va a buscar ser una superioridad a los hombres, sino buscar la igualdad entre los géneros, y así te podría decir muchísimas otras corrientes, porque evidentemente no solo hoy por hoy ya entre todo lo que se ha estudiado, pues no entendemos que no solo hay dos géneros y que hay una diversidad y que todo se tiene que respetar,
partiendo de eso, evidentemente eso nos lo pone más complicado. Yo les trataba de explicar quizá a las personas que apenas se quieren acercar al feminismo o que lo ven como de, sobre todo mujeres, que es como de, pero es que yo no quiero ir a marchas, pero es que yo sí me quiero casar, pero es que, o sea, toda esta parte es, está bien, tú lo quieres hacer y quizás el hombre que tú estás eligiendo es en la norma un buen hombre. Habría que revisar este concepto y este término y este adjetivo de ponerle bueno o malo, ¿no? A las personas, pero eso no te va a eximir o no es que las feministas digan, no, tú te quieres casar, te voy a cerrar la puerta, tú no puedes pasar. No, al contrario, es que podamos elegir, primero que te lo cuestiones, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer porque qué pasa en tu entorno más cercano otra vez? Yo crecí en un entorno en donde afortunadamente mi madre, a través de mi hermana, la mayor, pudo desconfigurar de alguna u otra manera. Aún tiene mucho machismo y mucho... El sistema evidentemente la ha consumido, pero dentro de todo mi madre ha sido admirable en el sentido de que se ha podido reconfigurar en muchos sentidos y replantarse cómo se tenía que vivir la vida. Hoy mi madre puede aceptar que una hija de 35 años viva sola, no tenga pareja y no quiera tenerla, no quiera tener hijos, que no haya elegido. Le costó mucho trabajo, le costó mucho aprendizaje, nos costó a todas muchas lágrimas, pero eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, también tiene otra hija en donde sí se casó, tiene a su esposo, tiene a sus hijos y vive esta parte, y aún así se sigue deconstruyendo porque en su entorno más cercano, para mi madre es complicado, es una mujer de 65 años y es muy complicado para ella entender que mi cuñado no es que ayude en el hogar, es que es su obligación como adulto funcional, igual que mi hermana, hacer y repartirse las tareas del hogar, y aún así le cuesta trabajo. Entonces, eso es a lo que me refiero. En nuestros entornos más cercanos, y sobre todo, si tienes infancias, pregúntate por qué quieres hacer las cosas, porque es algo que te dijeron que tenías que hacer y no lo vas a cuestionar, como muchas mujeres. Mi mamá me decía, yo me casé porque pues llevaba 7 años con tu papá de novia y era lo que seguía. Me preguntas a mí 30 años después, 40 años después, y le digo, no, pues yo podría llevar 20 con una persona de novios y si no quiero seguir a casarme, no lo haría, ¿no? Pero ese es un pensamiento que quizá yo, por lo que he estudiado, por lo que he visto, mi entorno privado está rodeado de otras cosas. Hay mujeres de mi edad que hoy, desgraciadamente o afortunadamente, dependerá del caso, la idea del matrimonio se lo han cuestionado a partir de que están dentro de un matrimonio en donde o existe violencia emocional, o existe violencia económica, o existe simplemente la falta de amor y se ha terminado ese matrimonio, ¿no? Y han pasado a ser divorciadas y entrado otros conceptos. Todo esto, lo que nos rodea en lo privado, es lo que va construyendo una vida pública. Una mujer o un hombre que está lo suficientemente involucrado en dinámicas de violencia familiares, de género, y constantemente peleando en su vida interna, no va a poder generar un cambio positivo a nuestra sociedad, porque evidentemente en su entorno privado e íntimo está ocupado en otras cosas. Entonces, eso lo vemos ya fuera del feminismo, simplemente en una dinámica social, cultural, económica. Tú necesitas estar bien por dentro para poder hacer un cambio que impacte a la sociedad de manera positiva. Esto es muy complejo y muchas mujeres hoy por hoy en la UNAM, en la UAM, en la UAP y en todas estas universidades que tienen la fortuna de tener ya una línea de género, una maestría de género, posgrados de género, hay muchas mujeres interesadas en hacer maestrías que tienen que ver con el amor romántico, porque eso va de la mano con lo que estamos platicando hoy. No sé si logramos como sacar de esa esfera y de decirlo, ¿no? En los medios de comunicación para mí es fundamental que existan estos espacios, porque yo lo he dicho y lo decía desde que colaboré en el programa de los poetas en construcción.
que una persona me escuche y lo hagamos diferente, que yo hoy, en lugar de llevarles a la poesía de Octavio Paz, que sí es nuestro premio Nobel, que sí es un hombre que marcó la cultura en nuestro país, que fue este genio avasallador en la cultura, si yo mejor le llevaba al público o les traigo al público un poema de Elena Garro, un poema de Rosario Castellanos, un poema de alguna otra poeta mexicana contemporánea, Lorena Garduño, Alejandra Vázquez, Elisa Díaz Castelo, otro poema de otros espacios de mujeres que estamos ahí, con esa persona o con esa mujer, con esa infancia, con esa niña o con ese hombre que haya dicho, también hay poetas, eso también ayuda a que haya en las esferas públicas otra conversación. Claro. Oye, Fernanda, vamos a continuar con esto, porque ya estás entrando para hablar de cómo lo político tiene que ver con las relaciones de poder. ¿Quién ejerce ese poder? ¿Quién sobre quién, no? ¿Quién se impone sobre quién? Y cómo entonces las acciones se vuelven políticas. Es decir, tienes un conocimiento, tienes una conciencia, pero ¿qué haces al respecto? No haces nada. Si intentas transformar viéndolo positivamente, o qué haces, ¿no? Creo que por ahí podemos avanzar. Tenemos que ir a un siguiente corte y ¿te parece si regresamos platicando con eso? Correcto, vamos a un corte. Vale, vamos a otra pieza musical y regresamos. Estamos en Ligarte Radio. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México. Estás escuchando Ligarte Radio. Como siempre lo hacemos con Fernanda Orozco, que nos está platicando sobre el tema de lo privado es político. Antes de que se nos olvide, Fernanda, por ahí saludar a César Herbaca, a Andrés Lucio, a Edgar Landa, Eduardo Ruiz, que nos están escuchando. Por ahí está mi hermana también. Saludos a todas y todos. Recuerden que si no coincidieron en el horario en vivo de este programa, se queda para que lo puedan ver por aquí, pues casi un mes. Se sube al YouTube, se sube al Spotify y pues lo pueden compartir, ¿no? Para quienes quieran que les interese este contenido, pues bueno, compártanlo para que se siga escuchando. Nos estábamos quedando justo en que nos hablaras o nos ampliaras un poco el cómo reconocer que lo privado es político a través de las acciones, ¿no? A través de lo que se hace en lo cotidiano y cómo trasciende, ¿no? Es decir, a veces como no se le da este carácter de reflexión, este carácter de análisis, pues se pierde, ¿no? Se pierde entre nuestra cotidianidad lo que realmente está pasando, ¿no? Claro, es muy complejo el tema, y lo decíamos fuera del aire, Salvador y yo, abarca mucho, pero me gustaría irme igual como al cierre del bloque pasado me dijiste, ¿no? Hay que entrar como un poquito a esta parte de la vida política de nuestro país o de la vida pública, hablándolo en el sentido, porque eso también tiene que ver, por ejemplo, se ha normalizado que cuando se va a generar contenido, lo hablo desde el espacio de comunicación, cuando generamos contenido, ya sea para marzo o para noviembre, que son como los temas en donde las instituciones se suman y casi todo el país se vuelca en noviembre hacia las mujeres, obviamente en marzo, por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer,
Y el 25N, que es lo que prácticamente con Salvador me tiene aquí el día de hoy, de hacer esto como cada mes, y aparte pues viene la fecha importante o la más grande, el 25 de noviembre, ¿no? Y entonces se vuelve como muy común que instituciones, lo hablo desde también el conocimiento de haber estado en instituciones públicas, lo primero que te pedían era, ¿cuántas mujeres están laborando en tal institución? No, pues somos el 39%, el 49%, y en el que mejor nos iba, pues el 50%, ¿no? Uh-huh. En las instituciones que yo estaba en un sector primario, entonces era muy complejo encontrar siquiera el 40% de representación de mujeres en los espacios. Hablo desde directivas hasta igual en el caso de beneficiarias, cuando hablamos de beneficiarias de programas sociales. Y era muy complejo. Hoy te puedo decir que, hablando en el sector rural, existe una máxima de un 38% de mujeres beneficiadas por programas sociales en el campo. Ni siquiera ha avanzado. En 8 años que lleva la administración, y hablo desde la administración del presidente Andrés Manuel hasta hoy teniendo una mujer presidenta, no ha avanzado, no han tenido más en 2 años que ya casi lleva la presidenta en el poder, que es mujer y que se ha dicho en la narrativa nacional que es un gobierno feminista, que es la primera mujer al frente en el campo. No se ha avanzado, la brecha sigue exactamente igual. Hemos quedado con beneficiarias de hasta un 38, 35 en los mejores casos de los programas sociales, y quizá estaría hablando yo de fertilizantes para el bienestar. De ahí en fuera no hay más. ¿Por qué? Porque primero tienen también que avanzar en hacernos sujetas de derechos. Y ahí sí hay un gran avance, y eso sí hay que reconocérselo a quienes hoy están al frente de la Procuraduría Agraria, la SEDATU, la RENAPO. Están haciendo un censo de verdad en donde van hasta las comunidades y entonces ayudan a que las mujeres sean. Pero no solo es ir y hacer que las leyes cambien. Ponía de este ejemplo porque es como uno de los más cercanos a mi entorno, porque lo más difícil, tristemente, en el entorno rural es aceptar, yo papá, yo hijo, yo esposo, que yo quiera por voluntad dejarle a mi esposa, a mi hija, a una mujer, el derecho a elegir sobre lo que yo construí. Porque hablamos entonces otra vez de una cultura arraigada en nuestro sector más empobrecido, en nuestro sector con mayor carencia económica y con mayor carencia cultural, educativa, con una brecha gigante cuando hablamos entre el entorno rural y el entorno urbano, y es complicadísimo. Entonces a eso se enfrentan. ¿Cómo vamos a tener más beneficiarias? ¿Cómo vamos a tener más vida pública de las mujeres? ¿Cómo vamos a tener más mujeres que quieran emprender? Si no somos, lo decía una abogada a la que quiero mucho y que lleva muchos años de carrera como abogada del sector primario, ha sido abogada general de instituciones, en fin, es la maestra Rosa Chávez Aguilar, y ella lo decía muy claro: ¿cómo vamos a acceder a tener emprendimientos si no somos sujetas a créditos? No nos prestan ni $1,000,000. La mujer rural no puede acceder a tener préstamos igual que los hombres. A los hombres les prestan incluso para comprar grandes hatos de ganado. La Financiera Nacional y todas las instituciones que hoy ya no existen, desgraciadamente, hoy solo existe la Financiera o Firco. Y ya. Pero nosotras solo nos daban como, tienes quizá $500,000 a la que mejor le iba, y puedes tener ganadería de traspatio, que estamos hablando de gallinas, y ya. Entonces, eso es lo que ahí es donde entra la importancia de por qué lo privado es importante en la vida pública. No podemos acceder a tener visibilidad en la vida pública si ni siquiera, hablando en lo más simple, somos sujetas a derechos. Por eso es tan grave lo que está sucediendo hoy por hoy, cuando se habla en una narrativa internacional de yo mujer quiero ceder mi derecho al voto, que mi marido elija por mí, que el hombre de mi familia elija por mí,
ya hubo una ocurrencia por parte de uno de los partidos más conservadores de nuestro país para que exista el voto familiar. ¿Y qué sucede con todos estos núcleos donde no hay un padre? ¿Qué sucede con todas estas familias que afortunadamente ya se pueden formar o que ya tienen una vida visible, ¿no? Cuando estamos hablando de homoparentales, 2 hombres, 2 mujeres, criando. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Quién es el que va a votar? Hay muchas acepciones que la derecha o la ultraderecha y lo más conservador del mundo no contempla, porque por supuesto no está contemplado. Entonces ahí es cuando es más importante. Hablaba del campo, ahora hablemos un poco también del tema de la ciudad. E incluso para las escuelas, yo les decía que yo tengo la fortuna de escribir columnas y escribí acerca, evidentemente, de lo de ceder el voto, y yo me preguntaba, evidentemente, sin todas estas mujeres, empezando por las sufragistas, si no hubieran luchado por sus derechos, por tener una voz, yo ni siquiera hubiera podido estudiar y elegir abiertamente la carrera que yo quería. Solo, o sea, no. Tengo tías, sí, y hablo de mis entornos cercanos porque eso pasa y no, porque justo no es solo que me pase a mí o pasó en mi familia, como a mí me pasó, como a mi familia le ha pasado a muchas otras familias. Y hablo porque son mujeres que crecieron en Ciudad Neza y mi abuelo, con todo lo buen hombre que se dice que fue, no dejó estudiar a su hija la más grande porque decía, ¿para qué? Si te vas a casar, no necesitas estudiar. Ese era un pensamiento y existía y ha existido, y te puedo asegurar que en el país, en las comunidades rurales, en el campo, sigue existiendo. ¿Por qué vas a estudiar si a ti te van a mantener? Claro, y fíjate, dices, te interrumpo tanto, fíjate, dices, era un pensamiento, que ese pensamiento se convierte en una imposición, y esa imposición se convierte para la persona, que en este caso es una mujer, en una limitación, ¿no?, para su vida. Y así se va haciendo esa dimensión, ¿no? Y que por muchas generaciones está en la parte de la vida de muchas mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Así es esta parte complicadísima. Entrando en esa misma materia, pues si no teníamos derecho a educación, o aún ya teniéndolo, no se nos quería permitir estudiar, porque ¿para qué? Sí. Y entonces cuando ya por fin accedemos a estudiar, a poder estar en las licenciaturas, y eso seguimos viendo, porque sigue existiendo este pensamiento y esta corriente de hay carreras para hombres y hay carreras para mujeres. Qué complejo era ver aulas, o qué complejo y qué difícil cuando eras mujer y querías irte a una ingeniería, la que tú quieras, era muy complicado. ¿Por qué? Porque se vivían entornos muy machistas y entonces tenías que medir y comprobar más que los demás compañeros por qué merecías estar en esas aulas sentada, por qué sí te ganaste ese lugar. Y sucede lo mismo con otras carreras. Lo hemos normalizado tanto las mujeres, pero eso sucede en nuestra vida. Pregúntenselo profesionistas. Tenemos que demostrar que somos mejor que nuestros pares para podernos cerciorar. Y ya ni siquiera, y lo digo con muchísimo respeto, ya ni siquiera es para con ustedes como nuestros compañeros hombres, sino hacia nosotras mismas. No puedo dejar margen de error si quiero ser una buena profesionista, porque se me va a venir a cuestionar todo. Pongo de ejemplo, a lo mejor quizá me van a decir, no es un buen ejemplo porque sí eran, pero a mí no me consta y eso no en la vida pública del país no hay una comprobación de eso, se dice en Radio Pasillo, pero lo cuento como anécdota. Nuestra primera secretaria de Estado fue Rosa Luz Alegría Escamilla y fue nombrada titular en 1980 a la Secretaría de Turismo por José López Portillo. Duró hasta 1982 cuando terminó su sexenio. Y se le cuestionó tanto a esta mujer, a Rosa Luz, por qué fue secretaria por primera vez, y se dijo en Radio Pasillo, todo el mundo sabe esta anécdota, que era la amante del presidente y que por eso estaba ahí. Y eso es muy complicado, porque entonces esa narrativa que se la hicimos y lo juzgamos, hombres, mujeres, y hasta tantos años después, 40 años después, seguimos hablando de esa anécdota,
no del trabajo que ella hizo al frente de la Secretaría de Turismo. Se habla, cuando se menciona su nombre, de que, sí, claro, la primera porque fue la amante de. Y entramos en un conflicto en donde entonces ahora la mujer, cuando está en la vida política y pública de un país, de una empresa, de un negocio, ¿por qué está ahí? Y se nos cuestiona desde nuestro entorno privado de seguro está porque es la amante de. Y entonces esas no son preguntas que se le hacen a los varones. No se nos cuestiona por qué es un empresario y tiene dinero y gana y hace, no. Y a una mujer sí se le va a cuestionar por qué llegó a esas esferas de poder, por qué pudo escribir un libro, por qué está al frente de un micrófono, por qué es la secretaria de Estado, por qué es la representante de tal, o sea, por qué es la directora, por qué es la ejecutiva, por qué es esto, quién la está apoyando, qué hombre está detrás de ella. Se dice mucho que se le permitió en este sexenio a una mujer llegar porque Andrés Manuel le dio permiso. Eso también habla de un entorno bien arraigado, de un sistema, de un machismo que tenemos las y los mexicanos muy arraigado. A la presidenta le dieron permiso de ser presidenta. Y eso habla muy mal de nosotros como pueblo. Porque, ¿por qué se le cuestiona? ¿No será porque tenía más méritos que sus demás compañeros? Independientemente de qué corriente seamos y de que evidentemente la política es muy compleja, pero lo pongo como ejemplo, porque a mí se me ha cuestionado, ¿por qué estás en ese lugar? Y en algún momento me encantará entrevistar a nuestra querida directora, porque seguramente estos cuestionamientos también se lo han hecho a ella. ¿Por qué estás al frente de una radio comunitaria? ¿Por qué tú? Y no tal. Y no me parece que esté descabellado lo que digo, porque vuelvo a reiterarlo. Lo que pensamos en privado, en nuestro entorno cercano, nuestras conversaciones cercanas, es lo que hace que emitamos una opinión. Y desgraciadamente hoy existe una ola tan grande cuando tenemos acceso a Internet, de que ya todos salimos a dar nuestra opinión. Y lo he dicho en reiteradísimas ocasiones. Yo estoy muy agradecida en esa radio porque me dan la oportunidad de emitir mi opinión. Pero justo como dices, cada que iniciamos un programa, es una opinión mía, que ojalá alguien venga y me la cuestione, sí, y entonces podamos platicar y decir, yo por qué pienso esto, porque a mí me ha pasado desde mi entorno más cercano y más personal esto. ¿Tú qué has pasado? Por eso es tan difícil cuando hablamos de feminismo y queremos que nuestros compañeros hombres sean aliados. Solo pueden ser aliados porque es una lucha que no les atraviesa, porque al nacer hombres y al nacer varones en nuestra sociedad ya nacieron con el primer privilegio, que es ser varón y tener un mundo hecho para ustedes. Y nosotras hemos tenido que desde las esferas privadas hasta las públicas ir construyendo este mundo para nosotras. Y la idea más pura de muchas corrientes feministas es: vamos a crear un mundo donde quepamos todas, todos y todes, porque justo también, o sea, ya es entender el entorno de la comunidad LGBTQ y más, es entender lo no binario, es entender tantas cosas que están sucediendo, y que todo eso en tu entorno privado te va a ayudar a construir políticas públicas, opiniones. Y lo digo con mucho respeto para todas y todos los que hoy en TikTok, en Instagram y en todas estas redes sociales están dando sus opiniones. Qué bueno, qué valioso y qué bonita es la libertad de expresión. Pero también tener mucho cuidado, porque esto está libre y a todos le llega, y no sabemos a qué mujer, a qué hombre le podríamos estar haciendo match en su cabeza o otro ruido más grande, ¿no? Sí, pues mira, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Fernanda, nos quedan 2 minutos, y yo creo que sería bueno que continuáramos con este tema para el mes de agosto, para ampliarlo más y decir lo importante que es la acción, ¿no? Es decir, puede ser esto que llaman el hacktivismo, ¿no? Con un like, pero eso no significa que te estás organizando, esto no significa que estás teniendo formación política, esto no significa realmente
el activismo que tiene que ver con las acciones para transformar en positivo algo que está dañando a muchas personas. Lo quiero dejar ahí, Fernanda, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos diste el día de hoy y pues yo creo que lo continuamos la siguiente semana, si te parece. Digo, el siguiente mes de agosto le damos más otro programa a este lema que viene desde el 69 por ahí, de lo político, lo privado es político. Así es, Salvador. Yo, como siempre, te agradezco y claro que sí, vamos a ver este tema en agosto y a todos nuestros radioescuchas, cuestiónanselo todo lo que consumen, todo lo que leen, todo lo que ven, todas las opiniones, cuestiónenla y a partir de ello genérense un criterio propio. Muchas gracias, Fernanda. Nos escuchamos dentro de un mes. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Salvador. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Pues así despedimos esta emisión de Ligarte Radio. Se quedan con un cachito de esta última pieza que es del resultado de Juntas Hacemos Más, hip hop hecho por mujeres. Y nos escuchamos la siguiente semana. Al rato estamos en Somos Rock, tenemos a los Detonadores, vamos a platicar con ellos. Nos escuchamos la siguiente. Gracias, Aldo Joaf. Los mismos que lo piden tienen miedo a sus delitos ventilar. Mi voz es fuerte y a los cuatro vientos los voy a gritar. Me dicen loca por mi forma firme de pensar. Por poner límites me han llamado radical. Se ha marchado el miedo y ante la injusticia obvio me voy a rebelar. Nos escuchamos la próxima semana en Ligarte Radio, para seguir mirando y escuchando el mundo desde los medios audiovisuales. Solo aquí por el 97.3 FM y en esaradio.com.